Aquí comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei mon Dinaye y Dice Yo, a program von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, buenos días queridos amigos, bienvenidos a este programa número 27, 8 del 8 a las 12, hora argentina. Un programa especial como todos los programas y especiales son nuestros oyentes que nos siguen acompañando. Itzik, ¿cómo andamos hoy? ¿Qué tal? Shalom, Shalom Aleichem, Halemen. Antes de empezar, ¿te acordás que había alguien, un personaje en la televisión argentina que decía antes de empezar quisiera decir unas palabras? Creo que no podemos empezar esta emisión de Dinaye Dice Yo, y me tomo el atrevimiento de saludar en nombre de todo el equipo de Dinaye Dice Yo y de la Ivo a una de nuestras oyentes de Nueva York más fieles que cumplió 70 años. Shoshana Mazel Tov. Wie seien die Bonbonen? ¿Dónde está el Lejaim? Freik Shoshana. Qué bárbaro. Lucas, ¿cómo andamos? Muy bien. Me alegra ver la Itzik de vuelta acá. Y una cosa para agregar, Abrom, de lo que dijiste, nuestros oyentes que continúan, no solo nuestros oyentes que, Alejaim. No solamente nuestros oyentes que continúan, sino también nuestros y nuestras oyentes que se suman a Dinaye y Dice Yo. Sí, tenemos... Eso es muy bueno. Y a Refue Shleime a Sergio Lehrer, Farkilt, Schmakilt, Heiserik, Schmeiserik, Abitzim Leim. Esperemos que la semana que viene ya esté junto a nosotros. Y vamos, hay mucho material, vamos derecho al Retenish. Tenemos un WhatsApp donde los oyentes pueden llamar, mandar solo mensaje de texto. Solo mensaje de texto al WhatsApp o WhatsApp, como quieran decirle, que se ve en la pantalla. Como diría Sergio, no, porque eso no hay manera. Solo Sergio puede decirlo. WhatsApp, ¿no? Te sale bien, te sale bien. Pero yo no. Ese Besaraber del Shab lo tengo que practicar un poco todavía. Estoy yendo a clases de dicție. Más 54 911 3770 2728. Solo mensajes de texto. No llamen porque amaque. No los vamos a atender. Y no es que seamos mal educados. Señores. También somos mal educados. Sí, mal aprendidos. Y también hay que decirle a todos nuestros amigos que si quieren saludar o hacer algún comentario, al Shmueskesti. Así es, al Shmueskesti al chat. Muy bien, gracias. Y vamos al Retenish. Los Retenish a veces son fáciles, a veces son difíciles, pero tratamos de poner en valor a los autores y quiénes eran los que produjeron, los que grandes actores y cantantes interpretaban y están injustamente olvidados. Y si yo voy a decir Zalmen Kolesnikov, estoy seguro que muy pocos oyentes van a saber que fue un gran actor, un gran escritor para teatro, para el Lodger Ararat de Moshe Broderson, escribió canciones y libretos que grandes actores y cantantes
interpretaron, y que en Lodz, después de la guerra, en 1945, donde se abrió junto a Wrocław, Breslau, que pasó a ser polaca, un centro de teatro yiddish, fue el director del teatro yiddish de Lodz de posguerra. Zalmen Kolesnikov, a quien rendimos homenaje, y escribió esta canción que ustedes van a tener que dilucidar quién canta. Así que vamos al Retenish. Hoy sis voil, hoy sis git, zu sein Aid. Qué bueno es ser judío. Adelante, ¿quién canta? Palaz, Pisa, Gitzel, all gewähnt gesehen. Wir bieten auch nicht gewähnt, Menschen, Völker, alles auf der Welt. Ist in der Beul, ist in Magie, Samme Chaie zu sein, Aid. Seh mir Beul geht, als der Pavus bin Aid. Wer will hier allein, kann verstehen mein Geniet. Find mir a Jidele und weiß, was das meint. Sing mir a Liedele und pfeif auf den Feind. Seh mir Beulen geht, alter Pavus bin Aid. Jeder helft mir mit, wo's erkennt, der mit Kräften, der mit Besehen. Jeder einer hab es bekennt, viel Liebe wird schon nicht verbrennt. Einer helft mir intelligent, der mit Zeichel und der mit Den. Ist immer Feuer, ist immer Magie, in ihr bin glücklich, frei und nicht. Ich seh mir Feulen geht, alter Pavus bin Aid. Wer will allein, kann verstehen mein Geniet. Oi, weil mir hat Hinterland schöner erkennt, wer mit Sonnen bin Kine verbrennt. Seh mir Beulen geht, alter Pavus bin Aid. Auf der jüdischen Gas, die Societes, der Joint in Hayas, seht ihr, das ist gar nicht kein Spaß. Behält, Gewalt, behält. Der mit Akties macht mir satt, der hat diese als Zertifikat. Ihr darf verstehen, sie hat auch ein, wenn's wollt das so, wem es gewähnt. Oh, ich seh mir Beulen geht, alter Pavus bin Aid. Wer will hier allein, kann verstehen mein Geniet. Oi, dir beter Gott, denn ihr versteht, was ich mein. Oi, mach es und kennen sich schon helfen allein. Seh mir Beulen geht, alter Pavus bin Aid. In alter Pavus bin Aid. Hoy vivoy leonoi vigit, Batia Litvak de Tel Aviv, no es Hebel Katz, pero Claudio Colosimo Yarn de Montevideo, ¿saben quién canta este tema de el famoso Kolesnikov y Shoshana, a pesar de estar intergleisel después de celebrar su cumpleaños? Sabe que Kolesnikov era de Bialystok. Sí, sí, nuestros oyentes seinen kennens. Esta semana vamos a recordar a una poetisa judeo-argentina que falleciera hace unos 10 días, y es Tamara Kamenschein.
Tamara Kamenschein junto a Alejandra Pizarnik seguros son las dos escritoras, poetisas judeo-argentinas que van a entrar a la historia de la literatura argentina y seguramente a la historia de la literatura judeo-argentina. Recuerden que el Ivo en 1928, cuando se crea, trata de rescatar el aporte de los judíos a la cultura nacional. Y eso está en la plataforma de Salomón Resnick cuando se crea el Ivo. Y también está rescatar la memoria de aquellos que aportaron al ISHEF. Rescatamos compositores, músicos, cantantes, y hoy vamos a recordar, Itzik, a un Lehrer, porque también los Lehrers hicieron algo por nuestra comunidad. Exactamente, Abraham. Yo, en mi carácter fui alumno del Lehrer que vamos a recordar, fui colega del Lehrer que vamos a recordar, vos también fuiste colega, estamos hablando de Nathan Orlean, Zichrono Libraja, que yo digo, y todos los alumnos que estos días están escribiendo sobre su memoria y sobre sus vivencias como docente, creo que era un modelo diferente de Lehrer, un modelo diferente, salía de lo común. Era el primer Lehrer nacido en la Argentina y de las colonias de Moisés Ville que entró al Lehrer Seminar de la AMIA. El primer joven. Claro. Yo tuve el privilegio de tenerlo durante varios años, después compartir con él sala de profesores, compartir con él largas charlas de trabajo, de política, de comunidad, y siempre salías, después que te sentabas con Nathan Orlean, salías con dos cosas. Primero, sabiendo más de lo que entraste sabiendo, y ständig mit, a Mainzele, una Witz. Para todo tenía a Mainzele y a Witz. Y esa era su manera también de contactarse con sus alumnos. Y también era su manera de que durante muchos años, quienes fuimos sus alumnos y seguimos sus pasos, creo que en muchos de nosotros también influenció para seguir en la carrera docente, tener en él un referente, no solo si enseñabas Tanaj o enseñabas historia, siempre el lugar que había varios morim que eran referentes. Uno de los morim que era referentes era Nathan Orlean, y creo que marcó de alguna manera toda una generación de alumnos que después también fueron docentes. Creo que es un justo homenaje, y creo que también tenemos que seguir con esto de recordar a quienes desde la docencia ayudaron y fortalecieron a nuestro Yishuv. Y sí, yo creo que es parte de nuestra misión y lo seguimos haciendo. Y muchos oyentes escriben en el Shmues, que yo también fui alumna de Natán, Batami Vinokur, emocionada. Así que realmente son personajes del ISHEF que sembraron y es justo reconocerlo. Yo creo que Lucas pertenece a esa generación que no lo conoció. No, aparte yo no conocía a él. Yo soy... a mí lo que siempre me llama la atención es cómo se va renovando ese respeto por el equipo de Lehrers y Lehrers anteriores, ¿no? Es como, yo aprendo con mucha gente que aprendió con Rojansky o aprendió con Zessler, entonces es como que les vinieron después, y también es donde decís, cuando encontrás con tanta gente que tuvo clases con Rojansky o con Zessler, bueno, en este caso decís, gente que trabajó mucho tiempo y mucha gente pasó por sus cursos, sus clases, o lo tuvo docente más de una vez, y bueno, esto que plantea Itzik, ¿no?
es algo que me pasa a mí, de pasar a ser colega de mis anteriores docentes, ¿no? Y Adasa, la ex telefonista de Dinah Yiddish Show. ¿Por qué la despediste? ¿La despediste? No, no hay teléfonos. Sí, ya, ya presentó la demanda en la justicia, quiere Muy la bien. indemnización. 30 años de Dinah Yiddish Show y no. Pero Adasa recuerda siempre que fue el moré joven, que cuando ella tenía, no voy a decir la edad, pero no llegaba a Bat Mitzvah, no, por ahí sí, en Kitá Gimel fallece un Lehrer mármol y traen a un joven Lehrer donde todas las chicas se enamoraron de los ojos del Lehrer. Un Lehrer joven que era Natán Orlian. Adasa fue la primera Kitá que tuvo a Natán Orlian en el Lehrer Seminar. Y será en los, en los 50. Así que bueno, el primer grupo que lo tuvo era un tercer año del Lehrer Seminar. Conquistó, no sé si a los chicos, pero a las chicas seguro. Y bueno, es parte de nuestra tarea recordar a los que forjaron este Ishef. Si nuestros oyentes tienen alguna personalidad que quieren homenajear, al Shmuel Kessel, y es parte de la misión del Ivo y de Dinah Yiddish Show. Como es misión del Ivo, recordar canciones del Yiddish Theater, sobre todo si se estrenaron en Buenos Aires. Y le vamos a pedir a Lucas que ponga 1 minuto de una canción emblemática que hoy se conoce en todo el mundo, se tararea y seguramente pertenece a las canciones que todo el mundo canta. A ver, Lucas, vamos un fragmento. Wie nimmt man a bissel Masel? Wie nimmt man a bissel Glück? Das Räderle soll sich schon drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt, sie ist doch beschaffen für alle Menschen gleich. Wie nennt man a bissel, хотя a bissel, wie nennt man a bissel Glück? Bueno, yo creo que todo el mundo la tararea, la canta y la conoce. Fue, creo que el primer retenish de Dinah Yiddish Show hace 29 años. Shifre Lehrer me contó que viajaba en el avión de Nueva York a Buenos Aires para hacer temporada, Benzion Hitler, y le faltaba una canción. Cuando el avión hace escala en Río, le dice, Shifre, hijo, encontré la canción para el fin del primero o el segundo acto. Y como Benzion Hitler no conocía el arte de escribir música, la estuvo tarareando todo el viaje, llegó a Ezeiza y lo esperaba Sioma, su músico preferido. Se me fue el apellido ahora, no anoté, hoy veí. ¿Sioma Winter? No. Ah, no. Bueno, el músico, el director de todas las comedias musicales de Benzion Hitler. Ich verstehe me olvido. Simón Tenowski. Tenowski. Oh. Simón Tenowski.
y le dice, Sioma Farshra. Y Sioma anotó, eso habrá sido martes, miércoles, el sábado se estrenó, el domingo en Pueyrredón y Corrientes, Benzion Hitler está caminando, yendo a tomar un café con sus amigos, ¿a dónde? Al Bar León. Y escucha que un señor canta, vuelve al mediodía y le dice, Schifre, esta canción va a ser un éxito. Se estrenó en Buenos Aires y tiene la particularidad que yo la escuché cantar por todos los grandes cantantes. Algunos mencionan Benzion Hitler, otros no. Está grabada muchas veces. La escuché cantar en un concierto de música de cámara en Vilna por Liora Grodnikaite, una mezzo-soprano que cantó en el Covent Garden, en la Ópera de San Pablo, en la municipalidad de Vilna, en un concierto de cámara. Pero lo más interesante, nuestro querido amigo Román Greenberg, tuvimos la fortuna de tener en la Yiddish Show, el que escribió la famosa canción del Corona al principio de la pandemia. Señores, la tocó él al piano con la Filarmónica de Lemberg, Lvov. Y como exclusiva traemos en directo, si la calidad de la grabación es nishta ay, fue tomada en directo en la Filarmónica de Lvov, de Lemberg. Lemberg Afidish, Galicianer del mundo unidos y celebrad. Vinem menabísele más. Adelante, Lucas. Где взять нам немножко удачи, где капельку счастья бы взять? Крутись, колесо, поскорее, верни наше счастье опять. Есть доля у каждого в мире, для всех есть своя благодать. Ой, да где же немножечко, хоть бы капельку счастья немножечко взять? Где же немножечко, хоть бы капельку счастья немножечко взять? Стремятся, бегут все быстрее, ищут, уходят за счастьем куда-то, где солнце теплее. Гонись, не гонись, бесполезно, ведь счастье никак не догнать. Ой, да где же немножечко, хоть бы капельку счастья немножечко взять?
del Teatro Yiddish de Buenos Aires a Lemberg. Increíble, ¿eh? Y si quieren escuchar cosas interesantes, este miércoles que viene, 19 horas, hora de Buenos Aires, Teimit Limene, Teimit Lieder, Teimit Asach Sheine Sachen. Nos vamos a España el próximo miércoles a las 19, Teimit Lieder, con grandes aportes a la cultura yiddish contemporánea en España. Y seguimos después con Masterclass, con Nign. El Nign va a ser el tema del Masterclass. Y el último miércoles, homenaje al mundo de Bashevi Singer en el Yiddish. Todo hay que anotarse a info@ivo.org y recibirán por mail el link de acceso. Por favor, escriban a cursos 2021, Ivo.org, cursos Ivo.org. También se van a poder anotar a los cursos de Yiddish y literatura que comienzan en la semana del 16 de agosto, después de las merecidas vacaciones que tuvimos por prescripción médica que tomarnos después del seminario intensivo. Así que el miércoles a las 19 horas, Teimit Lieder. Y parece que hay un reportaje, ¿no? Vamos a escuchar. ¿Sabés, Abraham? Te quería contar, viste que el miércoles 11 a las 7 de la tarde es el Teimit Lieder y nos vamos a ir a España. Y en esto de buscar curiosidades, personas, historias, nos encontramos en el interín con un tal Roberto Lapid. No sé si te conté algo de él, porque es un argentino, es un cordobés, que hace varios años que vive en Barcelona. Arquitecto, pero después pasaron varios años y resulta que es escritor. Entonces, a mí me gustaría presentar a Roberto porque hoy nos está acompañando, así como nos va a acompañar el miércoles que viene, pero esta vez en vivo y en directo, para contarnos acerca de sus libros. ¿Cómo estás, Roberto? Hola Judith, buenas tardes. Muy bien. Acá mucho calor, verano, en esta parte del mundo. En este momento estoy en Alicante de vacaciones, pero bueno, hemos hecho una pequeña interrupción para conversar con ustedes. Y bueno, de vacaciones, pero después, Roberto, nos vas a contar qué pasa mañana en Alicante. Igual, yo tengo una pregunta que para los escritores que escriben novelas históricas, necesito hacerles. ¿Ficción o realidad? ¿Qué te lleva más? ¿Qué pesa más? ¿La ficción o la realidad? Que la ficción supera la realidad y por eso vas por esas historias. Se dice que la realidad supera cualquier ficción. Y es justamente al revés. Yo busco historias que me llaman la atención, me gusta mucho investigar, me gusta mucho la historia verdadera, entonces yo comienzo a ir a los lugares, a buscar testigos. Mis novelas transcurren durante el siglo XX. Comienzo a investigar archivos de prensa, archivos en las universidades, archivos judiciales, archivos de los servicios de inteligencia de muchos países que cuando pasan años quedan abiertos. Y toda esa búsqueda de materiales e ir pelando la cebolla para llegar al corazón del tema, a mí me gusta mucho, me fascina hacerlo, y de ahí en más comienzo a elaborar en el papel esto mezclado con alguna fantasía. En realidad yo le voy poniendo
voz a estos personajes que rescato a veces perdidos de algún lugar, o que una historia que me atrajo o me interesó o que me llegó por algún motivo o algún indicio me dijo que tenía que escribir sobre ello. Eso es muy interesante porque aun cuando la literatura no es un hecho de la historicidad, histórico, no es un documento histórico, pero al lector le sirve para reconstruir la historia. Y hay dos libros tuyos, Roberto, que a mí me atrajeron sobremanera. Uno tiene que ver con un personaje hollywoodense, la hija de un Galicianer de Lemberg, Lvov, devenida en actriz, pero también en científica. Y otro libro tuyo que reconstruye una parte de la historia judía en Raisen, como se la llamaba en yiddish, se la sigue llamando, a Belarus, una ciudad que hoy no debe tener más de 2.000 habitantes y que también es el tema de una de las grandes obras poéticas del siglo XX en yiddish, que Moishe Kulbak inmortalizó como Disner Child Harold. Y vamos a empezar con el Disner Child Harold. ¿Por qué Disner? ¿Y qué es Disner? Abraham Disner, vos sabés bien lo que es, sos muy conocedor. Es un pequeño pueblo que está situado hoy en Bielorrusia, pero que antes de la Segunda Guerra Mundial estaba en Polonia. Allí nació mi padre. Mi padre emigró de Polonia a mediados de los años 30, escapando del antisemitismo con sus padres y su hermana. Llegaron a Argentina. ¿Qué sucede? Cuando ellos llegan a Argentina, los padres fallecieron, mi papá queda huérfano, y su único contacto familiar era con sus abuelos, tíos y primos que habían quedado allá en Disner. Iban y venían cartas escritas en yiddish, que demoraban mucho. Disner, bueno, terminada la guerra, él busca a su familia y nunca encuentra nada ni nadie. Disner quedó allá perdido atrás de la cortina de hierro, bajo influencia soviética. Él va a consulados, a la iglesia, a la Cruz Roja, y un día da vuelta a la página, pero no la da vuelta con tanta fuerza, porque en nuestra mesa familiar, él y mi tía, los dos nacidos allá en Disner, hablaban muchísimo sobre este lugar, y las anécdotas de ellos viviendo su infancia en ese pueblo eran muy fuertes. Era un tema muy, muy comentado en nuestras reuniones familiares, pero siempre estaba esa incógnita de qué pasó con todos esos familiares que ellos suponían muertos en el Holocausto, pero era hasta allí una suposición. En el año 90 yo recibí una carta con una fotocopia de una foto antigua, y la carta venía de Canadá, y una joven me preguntaba si yo conocía a los personajes de esa foto, y cuando se la muestro a mi padre me dice, bueno, este soy yo, este es mi vecino y este es mi primo, y la foto era allá en Disner, y esta joven tenía el hobby de la genealogía, y ahí empezó una investigación por saber y conocer lo sucedido, pero también fue una investigación que pudo atar mi historia personal, la historia de mi familia, a la historia. Saber qué pasó, qué sucedió con cada uno de los familiares, quién se salvó de esa entrada de los Einsatzgruppen, que llegaban a cada pueblo tomado por los nazis y liquidaban a la población. Bueno, yo en lo personal pude cerrar esta historia yendo a Disner, diciendo un Kaddish, ahí donde hay casi 4.000 judíos enterrados en fosas comunes, donde están los familiares de mi padre, pero bueno, pensé que valía la pena escribirlo y empecé a escribir un relato que era muy aburrido. Yo también escribía algunas notas para diarios sobre política internacional, algunos relatos, crónicas, pero esto no solo me interesaba a mí, algunos pocos no lo iban a publicar. Entonces se me ocurrió empezar a escribir una novela donde mezclé esta historia de Disner con alguna otra información que yo tenía y que me pareció que podía conjugar con esto.
como los nazis que llegaron a Córdoba, a Argentina, después de la guerra, historias del Hotel Edén, que es un hotel que está en la ciudad de La Falda, cerca de Córdoba, que los dueños eran nazis. Bueno, y otras cosas que pasaron en nuestro país que yo, en mi análisis, creo que están atadas, algunas de ellas, como algún tipo de represión que hemos sufrido, creo que están atadas a algunas enseñanzas nazis y algunos lugares que algunos de esos criminales de guerra llegados a nuestro país ocuparon cuando entraron a Argentina. Disculpen, se me extendí mucho, pero podría seguir. Pero me preguntaste Si por... yo hubiese pensado que te extendías mucho, no hubiese tenido empacho en cortarte. Lo único que te voy a pedir, recordanos el título de la novela. ¿Ah? Hola, hola. Recordanos el título de la novela acerca de Disna. La novela se llama Disna, con Z, Mensaje desde el pasado. Fue editada por Editorial El Emporio hace unos 10 años. Creo que está bastante agotada, pero se puede conseguir, ya sea en la misma editorial que está en Córdoba, o en algunas librerías de Buenos Aires sé que está. Y si no, bueno, a través de la web se puede ubicar. Yo creo que lo voy a buscar, lo voy a tratar de encontrar y leer, porque es Moishe Kulbak, que acabo de enseñar en nuestro seminario, cómo un habitante de Disna se traslada a la Berlín de los años 20 y él compone uno de los grandes poemas de la literatura yiddish, de Disna, el Child Harold de Disna, como un personaje de Lord Byron. Sale de Disna y se va a vivir a la Berlín de los años 20, los años locos en Berlín. Y así habrá sido tu historia familiar, desde un pequeño pueblito en Belarus a la Argentina, a Manhattan, a Canadá, no sé dónde recaló tu familia. Y el otro libro que me llama la atención... Sí, después de... En realidad mis hermanos, mis hijos, mis sobrinos, nos hemos ido dispersando por el mundo. Nos vemos cada vez que podemos. Sí, mi hermana ha vivido en Manhattan muchos años, ahora ha regresado a Córdoba, Argentina. Pero bueno, así estamos, mis hijos, tengo uno en Barcelona, otro acá en Alicante, y somos un poco ciudadanos del mundo, ¿no? Pero bueno, siempre mi corazón está... Libro que también llama la atención y la pregunta viene a cuento. ¿Por qué tu interés por Hedy Lamarr? Mira, yo en realidad llego a Hedy Lamarr de la mano de Fritz Mandel. Yo viajé a la ciudad de La Cumbre, en la provincia de Córdoba, que está en las sierras. La sierra de Córdoba tiene particularidades de tener muchos caminitos, huellas y llenas de castillos y lugares extraños. Y fui a La Cumbre a presentar otro libro mío, la comunicación no es buena, Robert. A ver, sí. Sí, a veces ustedes se me congelan un poco, pero sí, bueno, sí. no sé. Vos también, sí, es mutuo. Adelante, adelante. Bueno, te decía, estaba en la Feria del Libro de La Cumbre y paso por un lugar que me llama la atención, una construcción muy particular, y me dicen que es el Castillo Mandel. Y como el lugar me llamó la atención, cuando vuelvo al pueblo, me dicen que, bueno, que Mandel fue un espía de los aliados, que fue un criminal de guerra nazi, muchas historias de este hombre. Cuando yo vuelvo a Córdoba, empiezo a investigar y sucede que encuentro una nota de los diarios de 1938 donde dice que Fritz Mandel llega a la Argentina con uno de sus Rolls Royce desde Austria, que era un fabricante de armas, que llega con su Rolls Royce con 70 barras de oro, con su padre, con su hermana, con su abogado y una secretaria, a instalarse en el país donde ya tenía propiedades. Y se ve que se instala en este castillo de La Cumbre. Cuando empiezo a investigar, este hombre es un personaje muy particular, es un hombre que
en la preguerra, cuando estaba prohibido, le vendía armas a Hitler, que Alemania no podía comprar armas por el Tratado de Versalles. Sus clientes de él eran Mussolini, él organizaba las orgías de Mussolini. Francisco Franco era otro cliente de él. Él se hace amigo de Perón, que era agregado militar de la Embajada Argentina en Roma. El coronel Perón se hace muy amigo, de ahí su relación con Argentina, donde él años después termina viviendo y ayuda a desarrollar una industria armamentística muy fuerte. Este hombre, Mandel, era un personaje extravagante, exótico, poderoso, astuto. Él recibe la fábrica de armas de su padre en 1919, terminada la Primera Guerra Mundial, destruida y bombardeada. Y él, 10 años después, está entre las 5 fortunas más grandes del mundo. Ese personaje me llamó la atención. Él era amigo de Truman Capote, de Orson Welles. Orson Welles basó personajes de sus películas en Fritz Mandel. Era amigo de Hemingway, se juntaban a tomar whisky en un bar de Venecia. Pero además este hombre ve en su microcine una película de la época llamada Éxtasis, filmada en 1932. Donde conflictiva película. Sí, sí, así es, una película que despertó muchos odios y muchos amores también, porque en esta película una jovencita de apenas 16 años, llamada Hedy Kiesler, protagonizaba el primer desnudo femenino completo en el cine y el primer orgasmo. Y él ve esta película y la empieza a buscar a Hedy, y terminan casados. Los dos es eran el primer marido de los muchos maridos que tuvo Eddie Lamar. Sí, Hedy tuvo 6 esposos. Este es el primero, Fritz Mandel. Bueno, averiguando, aparte, bueno, sé que Hedy fue actriz, pero ¿cómo llegó a todo esto? Y que Hedy fue inventora. ¿Y cómo llega a todo esto? Dos personajes muy fuertes, muy particulares. Ella era superdotada desde niña, dicen que a los 2 años ella ya podía escribir y sumar. Aparte era una mujer sumamente liberal, ya tenía escarceos de tipo sexual con sus compañeros del liceo, y algo así pasa en su relación con Fritz. Ella le gustaba tener amantes, le gustaba salir, le gustaba divertirse y había dejado de lado su carrera de actriz, y Fritz se la lleva a vivir a un castillo de Salzburgo, y están varios años allí. Ella era muy jovencita y era la anfitriona ideal porque hablaba muchos idiomas, y ese castillo iban a parar presidentes, iban a parar ministros y militares en una zona que estaba en ebullición. El tema es que Hedy escapa, no voy a decir cómo, de esa relación, recorre Europa. En Londres se sube un barco con destino a Nueva York y ahí conoce a Louis Mayer, que era presidente de la Metro Goldwyn Mayer, y firma el contrato y pasa a ser Hedy Lamar, la mujer más bella del cine, que además patentó un sistema de comunicaciones que hoy posibilita que estemos haciendo esto, porque son las bases que se utilizaron para la creación del Wi-Fi, del Bluetooth y el uso de teléfonos. La comunicación inalámbrica, esa es la realidad. Así es, se llama comunicación por salto de frecuencia. Ella lo hizo en principio para teleguiar torpedos que no fueran detectados por los submarinos nazis que estaban en el Atlántico Norte. Ella lo patenta, pero ella dona esta invención al Pentágono, que en ese momento no lo utiliza, recién lo utiliza en los años 60 en la crisis de los misiles con Cuba. Bueno, de todas maneras, Hedy después recibió ya de mayor, ella falleció en el año 2000, y de mayor recibió cantidad de premios, muchos premios póstumos también. Está en el Hall de la Fama de los Inventores de los Estados Unidos. En Europa, el Día del Inventor es el 9 de noviembre, día del nacimiento de Hedy Lamar, día que coincide con la Kristallnacht y con la caída del muro de Berlín. Pero el Día del Inventor es porque ese era el día del cumpleaños de Hedy. Y Roberto, esto es como llegué a ella. Yo entrevisté, en este devenir de investigación, que yo siempre digo que a mí me gusta, entrevisté a los hijos de ambos, de Hedy y de Fritz,
y a muchísimos testigos y me hice de cantidad de documentos y así pude novelar toda esta historia y ponerle voz a estos personajes. Pero también pusiste, perdón Roberto, pero también pusiste un título muy interesante al libro. Quiero que vos lo digas y que cuentes qué es lo que va a pasar mañana en Alicante con este libro, esta presentación. Bueno, sí. El título del libro es Pasión Imperfecta, se editó en Argentina hace 3 años. Yo tengo un agente literario aquí en España que cometió el desatino de llevar ese libro a una editorial que se arriesgó a publicarlo aquí en España. Yo lo llamé Pasión Imperfecta porque estos dos personajes desarrollaron entre ellos una tremenda pasión, muy, muy fuerte, tan fuerte como el carácter de ambos. Pero ninguno de ellos dos podía encontrar una persona que estuviera a su altura. Y ese fue el motivo por el cual ellos se vinculan. Pero también es el motivo por el cual esta relación es totalmente explosiva. Una relación que comenzó a tener algunos pequeños problemas que después fueron problemas gigantes. Pero no obstante ellos no dejaron de estar en contacto toda su vida. Ustedes me hablaron de un documental sobre Hedy Lamarr. La productora de ese documental fue Susan Sarandon. Yo hablé con ella. No sabía. Claro, en realidad yo estaba en contacto con la directora porque mientras ella armaba el guión, yo estaba en la investigación y ella quería saber sobre la familia Mandel con la que yo estaba en contacto. Pero un día me llamó de la producción, hablé con Susan Sarandon, yo no podía creer que estaba hablando con ella, y me pidió algunos datos que yo se los pasé y ella me envió las cartas entre Fritz y Hedy, y estas cartas son del año 1950, o sea, muchos años después de que ella huyó, que era el año 1938. La relación de ellos seguía. ¿Qué pasa en Alicante mañana? Este libro se presentó en toda España el 3 de junio, y bueno, yo pude llegar después de... Yo viajé a Argentina a finales de enero del 2020 y no pude volver por 1 año y medio. Pude llegar el 1 de junio, el 3 de junio se presentó mi libro y comencé con ese derroteo, con ese andar que tienen los libros y que como autor me gusta acompañar, porque a veces con un poco de suerte y de ayuda hay notas, hay entrevistas, hay firmas de libros, hay ferias, digamos que es una de las lindas etapas de ser escritor, de ser autor. Y eso he estado haciendo en Barcelona, en algunas otras ciudades, mientras se ha podido y esta situación lo permite, porque está todo también aquí bastante restringido en cuanto a reuniones, cantidad de personas. Pero mañana es la presentación del Pasión Imperfecta acá en Alicante. A través de una amiga que es una escritora, Patricia Wiener, me ha contactado ella con editoriales de acá del medio, que creo que es una amiga de ustedes también, Patricia. Exacto, y va a estar el miércoles también, es alumna y amiga. Así que Roberto, realmente fue un gusto tenerte y no te vas a librar tan fácilmente de nosotros. El miércoles te vamos a escuchar, no es casualidad, de Córdoba a Alicante o a Barcelona. Y de Disney a Hedy Lamarr, y es un panorama que nos has abierto muy, muy inteligente, muy interesante, y realmente te agradezco el placer de tenerte con nosotros. Bueno, a Abraham, Judith y todos los amigos de la Fundación Ivo, yo les agradezco a ustedes por el interés en mi trabajo, me apasiona lo que yo hago, entonces también es una pasión poder compartirlo. También voy a pedir disculpas porque me han pedido un videíto que yo hice, que ustedes lo van a ver pronto, y yo no soy periodista, ni locutor, ni mucho menos cameraman, pero me arriesgué a hacerlo por la aventura de hacerlo, así que espero que lo disfruten porque me gustó el tema aparte. Así Va a ser un gusto. Les mando un abrazo. Roberto. Les mando un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Y a seguir pensando temas interesantes. En eso estamos siempre. Brillante.
Un gusto, Muchas Lucia. gracias, muchas gracias. Gracias. Así que nos vamos a encontrar nuevamente con el querido amigo Lapid el próximo miércoles en Teimit Lieder, pero los martes nuestra querida amiga Zulema Benvenisti tiene un taller de canciones en Yiddish. Aquellos que quieran asistir le escriben un mail a Z Benvenisti, la letra Z Benvenisti, @hotmail.com, zbenvenisti@hotmail.com, martes a las 19 horas, y nos vamos a Israel. Estuvimos en Alicante, ¿y hay alguna novedad en Israel, Itzik? Bueno, a ver, acá siempre hay novedades. Acá el día que no hay novedades, acá hay que preocuparse el día que no hay novedades. Ahora hay dos temas para globalizar que realmente están preocupando a Israel, pero creo que es a todo el mundo. Uno es el tema este del rebrote de la pandemia de la variante Delta. Por un lado, se ha vacunado, se están vacunando toda la gente como yo, todos los viejitos de más de 60 años. Estamos recibiendo una tercera dosis, pero estamos recibiendo una tercera dosis de la vacuna Pfizer. Aunque todos los médicos aquí, los expertos dicen que no es que te evita que te contagies, pero lo que hace es volver a subir las defensas que han caído un poco y produce que si has Bejelile te llegas a contagiar, sea de una manera muy leve. Aquí la gran preocupación es qué va a pasar en Yonte. Si va a haber, como dicen acá, Seger, si va a haber confinamiento, si va a haber cierre o no va a haber cierre. Y dentro del propio gabinete, dentro de la propia coalición de gobierno, todavía no están muy seguros. Hay yo no usaría la palabra enfrentamiento, pero hay, digamos, choque de ideas entre la gente del Ministerio de Salud, que está previniendo y diciendo que si acá el parámetro que se va a usar para decidir son dos: la cantidad de contagiados, pero también la cantidad de enfermos graves. Y la cantidad de enfermos graves está subiendo día a día. Hoy ya estamos casi en 500. Es mucho, es mucho. Y según las proyecciones, esto tiene que ir acompañado para que no haya cierre en una vacunación masiva, no de los viejitos como yo, que somos disciplinados y nos fuimos a vacunar. Hay casi 1 millón de personas que no se vacunaron. Más jóvenes, los niños, algunos padres que tienen dudas. Y eso también pone con un gran signo de pregunta el inicio de clases. Para quien no sabe, acá en Israel llueve, truene o caiga llaves, las clases empiezan el 1 de septiembre. Y hay una teoría que se maneja que como enseguida que empiezan las clases ya vienen las vacaciones de Rosh Hashanah y Yom Kippur, Sukkot, posponer el inicio de clases al 1 de octubre y poder armar todo un sistema inmunológico y de revisación de los alumnos. Ese es uno de los temas. Y otro tema que tiene que ver con nuestros vecinos del norte, esta vez, con el Líbano. Líbano, como nosotros habíamos dicho, Isamain Sefarzija Ley. El tema no es el problema entre Israel y el Hezbollah, que hubo intercambio de disparos y de proyectiles. El tema es todo lo que está pasando en el Líbano. El Líbano prácticamente no existe más como país, y en especial después de hace un año la terrible explosión que sacudió a Beirut. En el Líbano la gente casi no tiene para comer, no hay combustible, no hay gobierno tampoco. Y en todo este balagán, el Hezbollah, que domina todo el sur del Líbano, es visto por varios sectores de la población libanesa como el culpable de la crisis económica. Y no nos olvidemos que el Hezbollah es el representante en la zona de Irán. Entonces acá el tablero del ajedrez en el Medio Oriente se empieza a complicar y mis vecinos miran lo que hace el Hezbollah. Antes de ayer tiraron globos incendiarios, Israel
bombardeó en respuesta. ¿Viste, Abraham, vos que entendés de esto más que yo? ¿Viste cuando los dos que están peleados dicen yo no me quiero pelear? ¿Cómo termina? Godzolupit. Godzolupit. Pero en eso estamos. Bueno, eso, y después para Digance y Diyeshu, porque no, yo no me olvidé, vamos a hablar de Olimpiadas, no se puede decir no. Menmuz. Menmuz. Señores, la canción que compusiera Zalmen Kolesnikov, sí señor, queridos amigos Daniel Trisker y Rubén de Palermo, que también acertaron, fue Enriguero. En el Solzaina Bissel Freilecher auf der Neshume nos estamos yendo a Dinay e Yiddish bailando un Freilich, el vulgar en si bemol de David Tarras. Adelante, y ya nos encontramos en ganz nach Yiddish. Adelante, Lucas.
Jiddisch grinst, Jiddisch Leipzig, weil das Ding, Jiddisch reden, Mann, Wir haben die ganze jüdische Show, ein Programm von Argentinier Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Itzikl, os so gesagt, Neisen auf Jiddisch, lo mir ern. Ja, kurz und scharf. Die Delegatie von der jüdischen Medina, also ich vielleicht sagen, mein Tate, wenn fragt, reden wir Israel. Ich sage, bechol זאת gewähnt abundis. Sie sind gewähnt schwer zu sagen, Medina ist Israel. Gesagt, die jüdische Medina. Aber dann haben wir verstanden, als das ist Medina ist Israel. Seinen zurückgekommen. Wenn wollte ich gehört, wo ist mein Kind gekommen, ja? Ja, Was? ja, aber er ist gewähnt zufrieden. Das ist der zweite Mindset. Ist die Delegatie in die Olympische in Tokio und sie kommen zurück mit 4 Medaillen. 4. Es ist die beste Performance von der Israel-Delegatie in die Olympische Spielereien, wie sagst du, Abraham? Vermessungen. 2 goldene Medaillen und 2 Bronzemedaillen. Ist also, die 2 goldene Medaillen sind in Gymnastik. Ein Bucher, ein Eulev in Ukraine. Und es ist logisch, jene Gymnastik darf man machen, zu können leben in Israel. Und die zweite ist ein Mädel, was wohnt in Rishon LeZion, nicht von Russland oder von Ukraine. Und die anderen 2 sind gewesen. Einer, ein Mädel, was hat gemacht Taekwondo. Weißt du, die Jeden noch von Er hat sich geschlagen. Und in Judo. Was ist der Witz? Es ist der Witz, sollen die religiösen Ambroiges, man sagt, es sieht aus, als der Koidosh Baruch Hu hat gelernt in einer weltlichen Schule. Verwus, weil für die 4 Medaillen 3 hat man gewonnen, Schabes und mit Mädlach. Das lacht man. Und apropos Schabes, unser gewesener Premier und jetzt der Rosh Opposition, hat gewollt sein, der Erste zu begrüßen, unser Medaillist, hat zu ihr umgeklungen. Hat vergessen, dass es ist Schabes. Ist alle seine Chaverin von der Koalition, von der Opposition, die religiöse Parteien. Sie will immer ausreißen die Augen. Aber es ist schwer, nach 12 Jahren zu sitzen, sein der Premier, jetzt sitzen in der Opposition, ist schwer. Aber da die Menschen seien sehr freilich und sie sind, was ist das erste Mal? Man macht artistische Gymnastik für Frauen, was Russland oder sowjetische Inland oder gewinnen nicht die Medaille. Das erste Mal man macht das in die Olympiade. Und eine zweite Sache, ihr werdet mir sagen, ob ich bin gerecht oder nicht. Nächten, dem 7. August, aber von 1925 ist gegringet worden der Ivo. In Vilna. In Vilna. Nachdem sind gekommen, New York, die anderen, aber Nächten ist gewesen. Wo Marc Chagall hat gehalten eine Rede auf Jiddisch. Ja. Und es ist da ein Kurzfilm wegen dem Gründen dem Ivo in Vilna, was sie da in dem Archiv von Ivo. Ist gut, ist das einen die Neues, kommen die Woche, wenn wir haben euch Neues, bessere Neues. Lass mir auf. Und die kommende Woche, weil wir auf der jüdischen Show der Monat, die treuerige Date vom 12. August. Also, wir wollen einen Gastredner. Das ist eine Surprise, aber ein Maven,
ein Kenner von der sowjetisch-jüdischen Literatur, was ist ausgerotten geworden dem 12. August 52, aber die Redife haben sich angehoben im 37. Jahr, wenn Isi Harik und Moishe Kulbak seien verschwunden geworden und umgekommen. Den 12. August hat man zwischen andere ausgeschossen, David Bergelson, Itzik Pfeffer, Peretz Markischen, Leib Kvitko, was ist gedei zu widmen in ein spezielles Programm für ihre Beiträge in der jüdischen Literatur. Aber es ist interessant, einer von den Personagen, wichtige jüdische Schreibers, was man unterschossen, ist gewesen David Hofstein, welcher ist gewesen sein Toes, sein Chet, was ist begangen, und das hat ihm gekostet, Verschickung, arrestiert werden und das Leben den 12. August 1952. Ist gewesen ein Anhänger, man soll lernen in stalinistischen Rattenverband Hebräisch. Und wenn Golda Meir ist geworden die erste Ambassadorin in Moskau, hat sich verbunden mit ihr, geschickt viele Telegramme, als ist Maskin, man soll eben noch lernen Hebräisch in Rattenverband. Das hat ihm gekostet das Leben. Wir werden bald Hofsteins Lied, was Emil Gorowitz hat so gut musikalisiert und verspreit und was hat so schön gesungen in Buenos Aires unser teure Rivke Klinitzki. Von David Hofstein auf russische Felder. Und mit dem wollen wir einschließen unser Programm. Wir wollen sich gesegnen mit unseren teuren Zuhörers, wünschen die euch eine Refuhe Schleime, Sergio Lehrer. Wir seien sicher, dass dem kommenden Sonntag wird sein mit uns. Und wir warten, ihr sollt können sich beteiligen, dem kommenden Mittwoch auf dem Teil mit Lieder. Itzik, sei gesund und stark. Lomir Bloisern Gite Psires und Abigesit. Und Lukas, Hashem Dank, alles ist gewinnt, äußer gewinnt. Dank. Oh, von meinetwegen kann ich sagen, das eigene. Ja, ich habe Vergnügen von mir. Sehr gut, und ihr sollt sein gesund und werden gesund und bleiben gesund. In der Heim oder wo es soll es sein. Von dein Mäuling Gott säuern und Lomirern Hofsteins. Ja, Itzik, willst du etwas sagen? No, Gott säuern, ja. Ah, gut. Ist Hofsteins Lied Emil Gorowitz, gesund und stark. In Wintervernachten auf russische Felder, wo kämen sein Ernte, wo kämen sein Ernte, a Ferdlan allerdings, a Skriten der Schlitten, a Schlache verschneite, und ich bin inmitten. Von vorn verspreit sich am Mieter am Eisen, und dabei, dort sie seht, ist ein zendiger Heisen, dort rämmelt ach guter versunken in Schnee,
jüdischen Heis auf ihr Stärkeler gehen. Dort rennt a Chuter versunken in Schnee zum jüdischen Heis auf ihr Stärkeler gehen. A Heis wie alle, nur größer die Fenster und zwischen die Kinder, dort bin ich der Älteste. Und eng ist mein Weltler und klein ist mein Retter. In 2 Wochen einmal von Chuter in Städte und Bänke und Schweigen von Felder und Breite. Und Weg auf der Schneide verweide. Und Drogen in der Herzen verborgene Wehen. Von Säumen, was warten und warten auf Sehen. Verborgene Wehen von Säumen, was warten und warten auf Sehen. In Winter vernachten auf russische Felder, wo kennen sein Älter, wo kennen sein Älter. Wo kennen sein Älter, wo kennen sein Así finalizan Die Neue Jüdische Show y Die ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Miron Farendik Die Neue Jüdische Show und Die ganze Jüdische Show. Und mir wart neu feich die kommende Woche.